Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos empezando un programa más de Detalles VIP. Mi nombre es Silvia Santiago, ya lo saben, ya me conocen. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, esta tarde tenemos una plática deliciosa con dos maravillosos hombres, ciudadanos mexicanos, y que yo les quiero dar las gracias porque aquí nos vienen a ilustrar un tema muy bonito, muy interesante de lo que es la sociedad ahora en día, cómo nos vinculamos entre los ciudadanos de nuestras demarcaciones políticas o nuestras delegaciones, como tú quieras llamarle. Pero bueno, este tema va a estar súper interesante. Aquí tenemos dos expertos en eso. Y bueno, nuestro tema de hoy se llama la vertebración de la sociedad. Y bueno, para eso le vamos a preguntar al licenciado Arturo Becerra, que yo le doy las gracias por estar aquí. Gracias, licenciado Arturo Becerra. Gracias a ti. Y también al licenciado José Carlos Jiménez. Gracias. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias. Él es abogado, los dos son abogados. Y bueno, entre otras cosas que han estudiado y todas sus profesiones, tienen muchos más detalles que en su currículum está enaltecido. Entonces, bueno, yo les doy las gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con el licenciado Arturo Becerra. ¿Qué es la vertebración en la sociedad? ¿Qué significa eso? Oye, me la pones buena, Silvia, difícilmente se puede responder esa pregunta. Pero antes que todo, déjame agradecerle a STL TV que nos haya permitido la participación, y sin duda a ti. Siempre es un orgullo para mí trabajar contigo, siempre lo he comentado, y además hoy en este programa y veo que cada día eres una mejor locutora y conductora de programas. Felicidades y muchas gracias. Mira, yo creo que es difícil comentar un término que es muy novedoso, es un término que poco lo encuentras en el mundo, pero que tiene, si me permites hablar un poquito de la cuestión filosófica de esto, tiene su origen, pues, por supuesto, en la familia, en el origen de la sociedad, y se da en un sentido muy claro. Yo creo que el hombre nace para trascender y trasciende a través de dos conceptos. Uno es la misma procreación de la especie, y la otra parte es legarle algo a esta misma generación, ¿no? La procreación de la especie como tal, pues como una razón natural del ser. Y la segunda es cómo conceptualizas ese crecimiento social, ese crecimiento de la comunidad a través de poder hacer cosas para esa misma comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo lo veo en el sentido de que muchas veces ves en el camión a la mamá con su hijo, con un hijo aquí, otro en brazos y a veces embarazada, y tiene un amor por esa familia, por esa estructura, que llega desde ese amor que va iniciando hasta cuando encontramos a veces a alguna gente que cometió algún delito, y la mamá dice, sin duda ese no es un problema de mi hijo es el mejor, y es un amor porque es parte de ti. O sea, el poder procrear es como que si te quitaran, pues no sé, un brazo, una pierna, algo de ti, como lo podemos concebir. Esa es en primera instancia, una razón del ser. Y la segunda es cómo le legas a esos hijos que has tenido, cómo les legas algo mejor. Y ese es el ejemplo más general de la trascendencia humana. Yo creo que para eso nacemos. Entonces, cuando naces en esta familia, se equilibra un concepto que es, bueno, a través de los valores, de la economía, la política, lo social y lo cultural, que va conformando esa parte de la familia. Encuentras un regulador. Decíamos el otro día, cuando el individuo nace, a veces hay que domarlo. Y encontramos, a raíz de, como comento, es una situación muy filosófica, pero a raíz de ese domar al individuo, pues se da a través de las leyes y del gobierno como un aplicador de las leyes. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, pues tenemos a la familia, tenemos una serie de valores, y tenemos quien regula esas leyes, que es el gobierno. Y muchas veces, desafortunadamente, el gobierno tiene un factor que se llama poder. Desafortunadamente, cuando no es utilizado ese poder para regresar al servicio social, pues se pierde. Y entonces se busca estructurar a las sociedades en su conjunto para que puedan, a través del bien común, que es decir, bueno, regresar a los principios básicos, poder vertebrar a esas sociedades intermedias y poder ser una parte equilibradora del poder del gobierno,
y la sociedad. En términos generales, yo diría, esa es la parte de la vertebración social de la sociedad. Bueno, es la vinculación que tenemos y la responsabilidad social. Son muchas cosas, licenciado. Yo ya me enredé todita, pero bueno, aquí está el licenciado José Carlos. ¿Quiénes participan en esta vertebración, aparte de lo que ya nos había comentado el licenciado? Bueno, nada más desde mi perspectiva y como yo también lo interpreto, déjenme explicarles el concepto o la utilidad de este concepto. Se busca que a través de este concepto la sociedad salga de su estado de anonimato. Es decir, de ese lugar en donde yo creo que gran parte de la sociedad hoy en día, no solamente en México, sino en otros países, la gente está situada en un estado de confort, en ese anonimato que no participa. Este concepto lo que busca es precisamente darle esa estructura que acaba de explicarnos Arturo muy bien, a través de organismos intermedios. Y esos organismos intermedios son agrupaciones, pueden ser políticas, pueden ser sociales, siempre que tengan un trabajo, un fin, que busquen un fin público, un fin común. Un bien común. Un bien común, así es. Eso es lo que yo estaría diciendo. Por otra parte, bueno, grandes pensadores incluso han participado de estos conceptos, como incluso Juan Pablo II, ¿no?, que hablaba sobre la subjetividad social. Excelente. Bueno, y aquí, ¿cómo participamos? ¿Cómo logramos participar? Bueno, vamos a hacer de cuenta, yo quiero salir de mi zona de confort y quiero participar. ¿Cómo le hago para que sea yo escuchado? Bueno, yo creo que, y es algo que aparte yo también vengo, cada vez que tengo oportunidad de estar frente a un micrófono, una cámara, siempre estoy buscando y animando a la gente que salga y que participe puede ser a través de partidos políticos, puede ser a través de organizaciones, cámaras de comercio. Es decir, la gente necesita salir de donde está e irse a insertar en este tipo de organizaciones. Algunas ya traen algunas agendas, pero esto es la forma. No sé si me estoy explicando o ya nos enrollamos un poco más. No, yo creo que es tener voz y voto a lo mejor a través de vincularnos de una institución que ya tenga cierto prestigio, cierta antigüedad, que tenga credibilidad y apalancarnos con esa institución, por así decirlo, o una organización y tener así como más poder en tu palabra. ¿Así sería? Sí, yo creo que en el mismo sentido es, mira, inicialmente yo decía, surge la familia, surge el gobierno, y una manera de ir equilibrando. Casi todas las organizaciones sociales dicen para defender los principios y entonces encuentras escuelas de arquitectos, encuentras la Coparmex, que es un sindicato patronal, la Cámara de Comercio, y todas las distintas cámaras que tienen la ANUIS como integradora de todas las universidades, que son quienes pretenden, diría defenderse, aunque no sé si es el término exacto, ante ese poder que representa el gobierno. De ahí lo que sucede es, cuando el sector social no encuentra en dónde vincularse, entonces surgen los organismos intermedios. Y esos organismos intermedios son los que actualmente requerimos que suban, como decía José Carlos, para que no sigan en el anonimato y suban a organizaciones integrales de la sociedad, probablemente también en defensa, pero bien lo comentabas hace ratito, buscando el bien común. Y te diría el bien común como también filosóficamente, hoy vengo muy filosófico, el bien común que lo encuentras como un desarrollo social igualitario. O sea, yo creo que todos queremos tener las mismas oportunidades de vida, en términos generales, ¿no? Una vida digna como algo que a mí me ha gustado mucho siempre perseguir, porque me da tristeza que el periodo de tu vida es tan corto. O sea, yo digo, tengo principios muy básicos, ¿no? Yo no me peleo con nadie porque pues, de todos modos me voy a morir. Y es tan corto el tiempo que tienes para vivir que prefiero disfrutarlo con gente como tú, con una amable sonrisa como tú. Entonces, estas organizaciones intermedias son las que se van incluyendo. Puede ser a las grandes organizaciones o puede ser como tales. Yo presido el patronato de los centros de integración juvenil y no es una organización intermedia, pues son 115 centros, pero sí es una ONG. Por ejemplo, las ONG también son
son organismos intermedios que pueden integrarse a este proceso. O sea, aquí de lo que se trata es que toda la gente salga precisamente del anonimato participe. Para participar. Ese es el concepto fundamental. Y bueno, en México sabemos que lo más complicado es participar todos en grupo, ¿no? Sí, no, y aparte la información yo creo que es muy importante, porque aquí podemos participar, pero no sabemos ni de qué, ¿no? Como en una manifestación, en un día, hasta me tocó contigo, que decían, bueno, ¿y a qué vinieron? Pues no sé, a mí nada más me invitaron, ¿no? Entonces, yo creo que también la conciencia, la información, el compromiso que tengamos como ciudadanos es muy importante para poder desarrollar o integrarse a esta parte de cómo salgo del anonimato, ¿verdad? Pues un concepto básico alrededor de esta charla es la responsabilidad y el liderazgo, por supuesto. Y yo creo que lo que nos está haciendo falta, bien lo dice Arturo, es que la gente participe, que es lo más difícil, pero de manera responsable. Eso es lo que estamos buscando, yo creo que cada quien desde su trinchera, buscar, animar a que la gente salga. Cuando a mí me preguntan en redes sociales, e incluso lo voy a decir a manera de chusca, porque también hay gente que participa, pero con groserías, ofendiendo, la gente está muy enojada allá afuera. Sí. Y yo cuando les contesto, porque aún a ellos también les contesto, y les digo, ¿qué me propones? ¿Cuáles son las propuestas? Digo, si insultando pudiéramos lograr algo, bueno, pues yo creo que empezamos en ese momento. Ayudo, ¿no? Yo te ayudo. Pero esa gente que incluso participa con agresión o desahogándose, cuando les damos la oportunidad y un espacio de que propongan, la dinámica se vuelve diferente, se vuelve en positivo. La verdad es que la gente también necesita ser escuchada, que le pongan atención, que se abran también estos espacios. El otro día acudía a una presentación sobre liderazgo y eso decía el expositor, que los empresarios también tienen una responsabilidad porque no han sabido darle en esta sociedad que estamos viviendo actualmente esa cabida y esos valores y principios y ética. Y básicamente este principio de la vertebración lo que se busca es que la ciudadanía se comprometa, se comporte de manera responsable en base a principios, valores y ética. Bueno, yo creo que eso es lo básico. Yo creo que una sociedad que no tenga integrados estas características que tú dices y que también el licenciado Arturo dice, yo creo que nos desviamos bien fácil, nos podemos desviar muy fácil porque no tenemos ese rumbo o esas características para poder opinar de una manera responsable, o sea, como madura, y poder participar a sí mismo. Yo creo que cuando participamos de una manera violenta o de una manera irresponsable, yo creo que es bien fácil que se nos pierda el rumbo. Sí. Entonces ya no nada más empezamos a construir, sino queremos destruir para que se nos escuche. Entonces yo creo que ahí también es parte de la ciudadanía, ponernos en ese papel de responsabilidad, de qué es lo que quiero, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que puedo construir con las personas que me rodean. Y yo creo que tener ese bien común, ¿no? Esa parte de la política que significa el bien común. Eso y se ha desvirtuado porque lo hemos puesto en ciertas personas que nos dirigen de una manera sucia, pero realmente la palabra en sí es el bien común. Y es muy bonito. Así es. Y si quieres, en cuanto tú nos des esta oportunidad, podríamos hablar de ese liderazgo. Porque creo que la gente ha llegado a confundir lo que es un liderazgo cuando son o con posiciones de poder. Y un ejemplo de ello sería Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que ha estado sembrando odio, que le ha dado resultado, incluso le dio resultado para su campaña política. Ahora lo vemos que empieza con la operación cicatriz, a pedir perdón, a disculparse. Sí, es una estrategia política. Sí, es una estrategia, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas lo que vemos es que esa estrategia no fue un liderazgo. No. Se trató de actos de poder, básicamente. Sí, y bueno, nosotros nos vamos a un pequeño comercial y regresamos en 2 minutos. Por favor, no te vayas. Se va a poner muy bueno. Sin duda. Sí. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Alfonso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, ya estamos aquí nuevamente y estamos partiendo de la parte de liderazgo, retomando este comentario que estábamos haciendo de parte de la responsabilidad social y ciudadana que todos debemos de tener, pero que pocos se atreven o nos atrevemos a integrar estos valores que nos estaba diciendo José Carlos para ser realmente ciudadanos que construyen, no nada más que van y critican, sino aquí se trata de hacernos responsables, construir y también tener un mejor país. Y bueno, para eso tenemos aquí la opinión del licenciado. ¿Qué es el liderazgo, licenciado? Dígame usted. Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar en un proceso electoral y alguien me dijo, oye, ¿tú te pareces a fulanito porque quisieras esto? Yo le dije, no, mira, hay una diferencia esencial entre lo que yo quisiera como líder y lo que quisiera esta persona X. Él quiere el poder nada más como tal, o sea, es tener por tener. Y eso no significa ser líder, aunque hay muchos líderes mesiánicos y muchos líderes que cumplen con eso. Yo le dije, yo soy inmensamente patriota, realmente quiero a mi país, soy ciudadano, bueno, antes de feño, ahora ya no sé qué vamos a hacer, pero me gusta mucho y sí me gustaría participar por la mejora de mi comunidad y sin duda esa es una intención que tengo, que es lo que hace que seas diferente y que puedas tener un liderazgo. O sea, participo en muchas actividades socioculturales para mejorar un poquito nuestra comunidad. Esa es la importancia para mí. Y bueno, más que la dogmática de qué quieres ser líder, si quieres participar, cómo son los pasos y los procesos, yo te diría, mira, en este proceso de vertebración de la sociedad, ¿qué es lo que queremos en mucho? Uno de los puntos fundamentales es la formación de líderes bajo ese concepto. O sea, el concepto esencial es el desarrollo social. O sea, lo que buscamos es vertebrar la sociedad, como se ha comentado ahorita, ¿no? O sea, en un objetivo muy normal, muy de mejora, o sea, haz las cosas por ser mejor. Teniendo entre la sociedad una vida digna, y una vida digna es darle opciones a
a la gente para que participe, ¿no? Cuando yo estoy en alguno de los cursos, lo que les digo es, lo único que yo voy a tratar de hacer ahorita es darles una herramienta más. Si yo sé que de aquí al centro solamente el camino es Insurgentes y llega alguien y me dice, no hombre, no seas tarugo, vete por el periférico, vete por el viaducto, ya me dio tres herramientas adicionales para poder tener algo adicional. Ese es para mí la vida digna, poder lograr que el conocimiento que puedas obtener sea para cristalizarlo en cosas interesantes de desarrollo. Me gusta también, por ejemplo, el trabajo solidario. ¿Qué quiere decir el trabajo solidario? Pues ya hemos visto en muchas ocasiones aquella parábola de los cangrejitos, ¿no? O sea, los cangrejitos que trae el japonesito, la villita de los cangrejos. La villita de los cangrejitos. ¿Qué somos los mexicanos? Pues el que le jala, el que se baja, el que hace lo imposible para que el otro no crezca. ¿Por qué? Porque nuestro liderazgo se da en el yo ya te fregué. O sea, esa es una característica esencial de nosotros. Siempre decimos, bueno, no es el liderazgo natural de profesional, sino es de cómo hacemos nosotros para poderlo lograr. No, es yo soy mejor que tú si ya conseguí fregarte en algo. Entonces, eso es lo que no podemos hacer, ¿no? Y para este sentido hacemos un trabajo interesante, muy interesante, que es el trabajo en equipo, donde lo que se busca, fíjense qué chistoso, o sea, yo organizo torneos de básquetbol, y lo que hago es premiar, por ejemplo, bajo una ética fundamental de respeto a los árbitros, algo que nadie hace, porque siempre pobres árbitros, o sea, se amanecen y lo que les pagan realmente no es significativo, y ya saben, ellos llevan su conteo de cuántas veces les van a recordar a su mamá, ¿no? Entonces el otro día le decía, oye, ¿y qué se siente? Me dice, ya no importa porque ya se murió, pero ella sí iba a llevar el récord, hoy me recordaron 20 veces, hijo, contigo, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, es que en grupos cerrados para obtener estos líderes, buscamos que ellos mismos se autoevalúen. Por ejemplo, ponemos, no sé, voy a pensar en un grupo de barrenderos, ellos mismos tienen que decir, fulanito es el mejor. Y eso cuesta, porque ahí lo que logras es el reconocimiento al mejor y el trabajo en equipo. O sea, yo quisiera que a mí me premiaran, pues sí, pero si no eres el mejor, ni modo, ¿no? Buscamos mucho la cooperación, por ejemplo, en este proceso de cómo encontrar liderazgo. Bueno, es el trabajo también en equipo. Que se den valores, que se dé justicia, que se dé equidad, que se dé mucha confianza y finalmente mucha tolerancia. Yo creo que esos valores así para equilibrar líderes y tratar de hacer un proceso integral, como comentamos, de desarrollo social, es lo que hace a un líder integral, Silvia. Bueno, según yo. Qué maravilloso. Y bueno, para cerrar con el liderazgo, ¿qué comentario tienes con respecto a esto? Primero que nada, yo creo que todos estamos de acuerdo que la sociedad mexicana está atravesando por una profunda crisis de valores. El tejido social está completamente descompuesto y es necesario una renovación moral. Esto es indispensable. Y esto se puede llevar a cabo de verdaderos líderes, pero es importante conocer cuál es la diferencia entre un líder. Un líder es aquella persona que guía. No una persona que impone, no una persona que actúa de manera prepotente o autoritaria. Uh-huh. Alguna vez me preguntaban si el señor López Obrador es un líder. Yo no creo que sea un líder, yo no creo que guíe a la gente para un bien común. Yo creo que más bien él impone sus puntos de vista. Y vaya, esta parte del liderazgo, un líder, ¿qué es un líder? Un líder es una persona que también es un gran hacedor. Uh-huh. Y es una persona también congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que piensa. No se puede ser un líder que esté pensando, que tenga un anhelo, un deseo de llevar bienestar común y al mismo tiempo le encuentren 15 casas en Miami, en Estados Unidos, grandes cuentas de banco. No es congruente. Yo creo que yo creo que estamos hablando de esta necesidad. Necesitamos estos grandes agentes de cambio en este momento en el que estamos atravesando, y es importante que conozcamos este concepto para que no nos equivoquemos y que la gente pueda pensar, como lo decía antes del corte, el ejemplo de Donald Trump, que a mí me parece que tampoco es un líder. Bueno, qué fuerte. Nos estamos enfrentando a todo lo que hemos construido a lo largo de muchas décadas, el permitir. Yo creo que la ciudadanía ha permitido ciertas cosas porque somos cómplices de muchas cosas. Entonces, hacernos responsables, eso quiere decir que
vamos a crecer. Yo creo que es una madurez entre todos y poner nuestro granito de arena como personas ya maduras y con ese liderazgo que nos caracteriza, porque yo creo que todos tenemos esa parte dentro de nosotros de liderazgo. Entonces yo creo que sacarla y participar de una manera consciente y responsable, yo creo que este es el momento preciso y hermoso de poder participar de esta manera. Y fíjate que yo pienso ya para terminar que yo siempre soy muy positivo, creo que en eso nos parecemos Arturo y yo también soy positivo, siento que el cambio que se está dando en México, ahí va, no creo que todo esté perdido, al contrario, creo que la población empieza a participar y lo vemos con la capacidad que está empezando a retomarse, de indignarse ante las injusticias, ante los autos autoritarios, cuando nos imponen algo. Yo pienso, a través de las redes sociales es fácil darse cuenta, siento que la sociedad cada vez está recuperando esta capacidad de indignarse, que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Uh-huh. Y aparte de lo que tú mencionas, José Carlos, yo sí quiero mencionar la parte de los medios de comunicación, que sí tenemos mucha responsabilidad en lo que estamos diciendo, y como constructores también de la palabra y de esto que tenemos que integrar todos, yo creo que también tener mucho cuidado quién es nuestro líder o a quién estamos escuchando a través de estos medios de comunicación, porque muchas veces es un medio que manipula y que te mete miedo y que te espanta y que muchas veces ya la ciudadanía también, que ya creció mucho en ese aspecto, ya no es así como que te vas con lo que ellos digan, sino que tú sales a investigar, y eso me parece maravilloso de lo que estamos viviendo ahorita, de esa transición. Por eso hay que ver a STL, porque este programa y programas VIP, sí, detalles VIP, porque son los que... VIP. Por eso estamos aquí, ¿no? O sea, tratando de ver cómo aportamos algo a nuestra comunidad, y ese es, en esencia, ahorita que decía José Carlos, nos conocemos, pues sí, nos conocemos porque somos realmente muy optimistas, ¿no? Ha sido un proceso muy interesante que hemos vivido en varias etapas, y ha sido con un solo objetivo, o sea, cómo mejoramos a nuestra comunidad, ¿no? Terminando también la parte hablábamos de la sociedad, ¿no? Como tal, que se enfrenta a un gobierno que es natural, pero que en México particularmente se ha perdido por la avidez del poder de algunos de los dirigentes, ¿no? Y entonces lo que tratamos de hacer otra vez, regreso al proceso de hacer una sociedad intermedia más fuerte y más común, que identifique líderes que tengan valores y que esos los viertan en la misma sociedad para que pueda ser, o sea, es redundante el término, muy interesante, ¿no? Para poder decir, bueno, sí tenemos una sociedad que está interesada, no perdida, ¿no? Yo había comentado en alguna ocasión que yo vengo casi, yo nací en la calle, veía y jugábamos tochito, jugábamos fútbol, 10, 11 de la noche, era un proceso de la ciudad de los palacios, de cuando podías ver los volcanes, o sea, vengo de un México realmente rico. Y no soy tan grande como parezco. Yo digo que siempre digo que me pasó lo mismo que Angélica María, no somos tan grandes, lo que pasa es que empezamos a cantar muy jóvenes, ¿no? Entonces, pero ese proceso, o sea, de ese México de riqueza, mítico en sus conceptos, en el ávaro patrio, en todo eso, pues hay que retomarlo y volverlo a sacar con un objetivo: ¿cómo hacemos a nuestro país más grande? Y de ahí, o sea, ese concepto del que hablo contra los conceptos de gobierno, a mí me gustaría invitar a José Carlos en el proceso próximo que tenemos del constituyente, Silvia, si me lo permites. No, a mí me parece sensacional abrir el micrófono a esta maravillosa información, porque muchas veces no sabemos ni qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos participar? Aquí estábamos viendo todo el dinero que se invierte para que tú puedas salir a ejercer tu derecho, que es el voto, y muchas veces no sabemos toda esa información, ¿cierto? Sí, así es. Es un proceso, en realidad ha sido un proceso complicado, difícil de explicar, pero creo que también es una gran oportunidad para poder diseñar una mejor ciudad, para sentar las bases para la organización de los tres poderes, para sentar perfectamente bien y de manera muy clara los derechos humanos que deben estar garantizados por quien gobierna esta ciudad. Es decir, incluyo derechos humanos pues muy novedosos, como por ejemplo el derecho humano a la buena administración, el derecho humano
a participar, pero no a que nuestra participación se quede en una congeladora, como le ha pasado ahora a la Ley 3 de 3 en el Senado de la República, sino, ya se les olvidó. sino que la participación tenga una estructura, tenga una base perfectamente establecida, un derecho en la Constitución, de tal manera que los ciudadanos sepamos que si volvemos a salir a la calle a juntar, en una buena idea, a juntar nuestras firmas, con la certeza que esa iniciativa sea escuchada y sea respetada y no sea mandada a la congeladora. En efecto, este proceso viene el próximo, de este domingo en 8, son las votaciones. Y hablando de este tema, es importante hacer la unión entre el concepto de la vertebración y este proceso que es inminente en cuanto a la participación, en cuanto a esa forma en que los ciudadanos, porque como yo digo muchas veces, la gente está, desde luego escuchamos comentarios que están cansados, están defraudados. En realidad todos nos sentimos así. Ya te fastidia, ¿no? Te fastidia estar escuchando, pero si no salen a votar, alguien va a votar. Va a estar peor. Y con esos votos, seguramente, si salen a votar y operan las estructuras del partido que actualmente gobierna, pues vamos a tener otro rato de lo mismo. Ya llevamos 19 años. Así que yo les pregunto a nuestros amigos televidentes, ¿cuántos años más quieren de lo mismo? No, pues una pregunta muy difícil, porque bueno, es lo que yo he percibido de la sociedad, es que sí hay un hartazgo impresionante, pero es lo mismo que estábamos comentando, no es parte de la responsabilidad. Y bueno, ¿yo qué soy? ¿Yo construyo o destruyo? Entonces es lo que voy a estar viendo en mi realidad, ¿no? Entonces es muy importante que nos hagamos responsables, que nos informemos, porque luego muchas veces nos vamos con la finta de lo que nos dicen, ¿sí? Yo creo que va más allá de lo que te dicen. No te conformes con lo que ya te ofrecen masticado, sino que tú investiga, entérate de quiénes son los participantes, cómo va a funcionar, porque puede haber mucha confusión. Lo que me estabas comentando, que bueno, va a venir la boleta y van a venir partidos políticos y luego aparte los candidatos independientes. Y si tú señalas dos, pues ya se anula todo. No sé si tenemos todavía tiempo, si no ahorita con mucho gusto les explico cómo va a ser, va a venir la boleta. Sí, yo creo que sí, sería muy importante. Explicarles de manera muy breve, para que no se confundan y que su voto no sea anulado. Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para cerrar este tema. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Cuál es la realidad del Aquí vamos a empezar nuevamente con nuestro último corte y bueno, yo quiero saber cuál es la realidad de la ciudadanía. Sí, de la ciudadanía del DF, que ya no es DF. Sí, platicábamos en el corte sobre la realidad de la ciudad ahora, es decir, qué pasó con la Ciudad de México, con el extinto Distrito Federal, es un estado nuevo de la República Mexicana o no, ¿no? Uh-huh. Y la reforma constitucional lo que nos dice es que cambia el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, pero no es un estado como tal, no se agrega un estado más a la República Mexicana, porque siguen estando sentados aquí los poderes de la Unión, es decir, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Lo que nos hacía Distrito Federal. Exactamente, ahora solamente cambió la denominación. El nombre. Sin embargo, el nombre, sin embargo, es una buena posibilidad, como yo lo decía antes, de establecer nuevas reglas del juego. Uh-huh. de transparentar muchísimas cosas, como decíamos hace poco, estábamos mencionando en el corte, el tema del presupuesto, establecer todo eso, pero no me quiero meter más al tema de todos los ejemplos y todo lo que la ciudad necesita en este momento, sino quiero hablar un poco de lo que es el proceso constituyente, lo que es la asamblea constituyente. ¿Por qué se llama asamblea constituyente? Digo, va a formar una constitución. Y hablar sobre ese proceso que la gente desconoce, no entiende bien por qué si son 100 diputados, por qué se van a elegir solamente 60, qué pasó con los otros 40. Ahí me podía yo situar un poco, no sé si les parece bien. Sí, y digo, si nos da tiempo, también mencionar la parte que nos decías, ¿no? La parte del presupuesto, si es que nos da tiempo, o sea, tenemos aproximadamente 12 minutos. Bueno, 14. Okay. 14. Y vamos a sacarle todo el jugo porque de verdad esto sí se me hace súper interesante que tú lo sepas, que estés enterado y saber también qué nos depara el destino después de. ¿No? Así es. ¿Qué se va a hacer después? A ver. Primero que nada, de los 100 diputados que van a redactar la Constitución, van a ser 100, que van a empezar a trabajar a partir de un borrador que el jefe de gobierno Mancera va a mandar, ya se está trabajando en él, a partir de septiembre a enero del año que entra. Uh-huh. De estos 100, 40 ya están elegidos. Uh-huh. Y fueron elegidos por el jefe de gobierno de la ciudad, por el presidente Peña Nieto y por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Ahí tenemos ya 40. Uh-huh. Nos faltan 60 que se van a jugar, esos 60 puestos se juegan el próximo domingo en las votaciones. Y ¿cómo van a entrar? Eso es muy importante y pongan mucha atención. Sí. No van a aparecer como en las anteriores votaciones los nombres de los candidatos. Ustedes lo que van a encontrar cuando lleguen a votar es una boleta en donde de un lado van a estar los partidos políticos y del otro lado van a estar los nombres de los candidatos independientes. Y actualmente el diseño de la boleta tiene un espacio en donde ustedes van a poner el número del candidato independiente, si es que ustedes quieren votar por algún candidato independiente, o su nombre. Con cualquiera de esas dos opciones el voto sería válido. Pero no sería válido si ustedes eligen uno de acá y otro de acá. Exactamente. Sí, ¿no? Y es fácil confundirse porque la boleta, al abrirse en dos, puede pensar el ciudadano que puede elegir tanto a un independiente como a un partido. Uh-huh. Solamente puede votar
por uno o por otro, nada más. Ok, eso sí se me hace súper importante porque bueno, yo no veo mucha tele, pero también sí se me hace como que, qué bueno que lo recalcas, porque ahí ya nos vamos a dar cuenta cómo le tenemos que hacer. Así es. ¿Cuál es nuestro gallo? ¿Verdad? Y bueno, ¿qué más tenemos que hacer, José Carlos? Bueno, pues acudir a votar. Acudir a votar, desde sí, luego, eso necesitan ir a es votar. una invitación. Sí, por supuesto, pero además hay que entender que este es un proceso histórico, Silvia. Sí. Yo creo que no vamos a volver a ver un proceso de lo que es la creación, la formación de una constitución. Esto es algo, en realidad, muy importante, y sobre todo para la ciudad. Y también es importante que ustedes sigan y que exploren cuáles son las propuestas de los partidos, incluso también de los candidatos independientes. Una constitución es un documento general y abstracto. No puede incluir cuestiones muy particulares. No podemos hablar en la constitución si nuestra colonia necesita bacheo, agua, etcétera. Esa es otra cuestión. Y eso es otra cuestión, pero desgraciadamente hay partidos políticos, yo los escucho en los spots, que ofrecen y que intentan engañar a la gente. Por ejemplo, hay un spot que dice, nosotros te garantizamos aire limpio, o aire limpio. O sea, hay que poner mucho cuidado y mucha atención en este proceso. ¿Por qué? Sí. Porque en efecto existe el derecho humano al medio ambiente, un medio ambiente sano y adecuado. Pero de eso a garantizar aire limpio, pues actualmente estamos en contingencia. Entonces eso es muy difícil, eso será un proceso muy largo en donde las autoridades tendrán que tomar pues muchas decisiones para llegar a ello. Por eso es muy importante internet gratis, por ejemplo. Eso tampoco lo puede incluir la Constitución, ¿no? ¿Qué sí puede incluir? Bueno, perdón, te interrumpí. ¿Qué más no puede incluir y qué sí sería lo importante que debe de incluir? Para que te fijes en eso y digas, Doctrinalmente hablando, yo que soy abogado les puedo explicar muy rápido, tiene dos partes la Constitución, una parte dogmática y una parte orgánica. Normalmente así las constituciones se redactan. La parte dogmática habla de derechos humanos, garantías, lo que va a garantizar los derechos que nos garantiza el Estado, o en este caso va a ser el gobierno de la Ciudad de México, y la otra parte, cómo organizar los poderes, y también, desde luego, los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Eso me parece maravilloso. Muy importante también que nuestros amigos televidentes sepan que en la Constitución, como la Constitución General de la República, establece cuáles son esas obligaciones y también cuáles son nuestros derechos. Sí, claro. Básicamente así es como se estructura una Constitución. Y la Constitución nace, la gente a lo mejor está pensando, ¿cómo es que nacen? ¿Por qué una Constitución? Las Constituciones tienen un origen en el siglo XI y nacen con la idea de ponerle un límite al gobierno. Ahora no solamente sirven para ello, sino también sirven para diseñar la estructura del Estado en el cual nos regimos, ¿no? Pueden haber estados republicanos, democráticos, monárquicos, etcétera, y la Constitución establece precisamente esos principios. Como que los puntos básicos, las reglas del juego. Las reglas del juego, así es. Me parece maravilloso. ¿En qué nos tenemos que fijar para que nosotros digamos, esto sí es real? Que no nos timen con los spots o con la información que nos estén, no sé, comunicando en los medios. Yo creo que hay que ser muy realistas en lo que los partidos políticos están ofreciendo. Como tú sabes, yo soy candidato a la Asamblea Constituyente. El partido que a mí me postula, Acción Nacional, me parece que plasma y está en la plataforma, son propuestas muy reales y muy responsables. Y yo lo que le invito a los amigos es que las comparen, que investiguen, que se tomen unos minutos, que entren a internet y revisen cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos. Y en base a esto que están escuchando ahorita podrán sacar una buena conclusión y podrán ellos decidir por quién van a votar, pero sobre todo que voten. Sí, eso es importante, la participación, porque bueno, también la inversión que se está haciendo, digo, no es cualquier cosa. Entonces, para que nada más se desperdicie y tú no ejerzas realmente ese derecho y esa responsabilidad, sobre todo con conciencia y de verdad, con una participación que nos haga una ciudad mejor, ¿verdad, licenciado? Es correcto, Silvia. ¿Con qué quiere cerrar, licenciado? De hecho, bueno, el tema que muchos siempre estamos proponiendo es el derecho a un medio ambiente sano. Ya se plasmará sin duda estamos haciendo toda la labor suficiente. Representamos una organización que se llama Movimiento Alternativo por la ecología. Por la ecología y con razones muy fáciles, cara. Yo estoy seguro que la gente de Iztapalapa
procuraría que no haya destrucción de los bosques de Coajimalpa si supiera que de aquí va el agua que les llega. Como no hay, pues nadie nos interesa, ¿no? Entonces, bien decíamos, necesitamos participar. La vertebración de la sociedad es unirnos, grupitos que sean fundamentalmente equipos de operación que nos lleven a lograr cosas. Quiero hacerles una apuesta. Salen en las encuestas que solamente se votará el 20%, por los motivos de las votaciones ahorita son unas votaciones muy particulares, solamente del total del padrón electoral del Distrito Federal, cuando mucho se obtendrán los votos del 20% de los electores. Yo quiero apostar con ustedes, si me lo permiten, a que va a ser el doble de votación. Ojalá estemos aquí participando, porque a todos nos interesa, te interesa a ti, me interesa a mí, a todos nos interesa tener un lugar mejor, y por lo tanto, esa es la manera de vertebrar, es la manera de obtener una sociedad transparente, tranquila, y esa es la manera de vivir de una mejor manera. Ojalá y salgamos todos a votar. Y bueno, iba a decir por José Carlos, pero no se puede. Bueno, esto es, realmente a mí me gusta mucho la parte de que nos vinieron ustedes a compartir, porque yo creo que es parte de la responsabilidad, vuelvo a mencionar la responsabilidad, porque sí se nos olvida que no nada más para construir hay que criticar. El que no participa, que no critique, ¿cierto? Claro, así es. Entonces no se vale venir a decir que esto no me gusta o aquello no me gusta o qué mal hicieron esto, si no tienes una participación real, responsable y que integre, que construya y que nos haga una mejor sociedad y un mejor país. Así como lo dijo el licenciado, realmente nosotros tenemos una gran responsabilidad también en la parte de la ecología. Yo creo que si se pierde el respeto por lo que nos da gratuitamente la madre tierra, realmente de verdad, no estamos valorando todo lo que tenemos en nuestro alrededor. Entonces, realmente necesitamos esa parte, necesitamos ser íntegros en nuestras propuestas, en nuestros quehaceres y también en nuestra parte de ciudadanía que tenemos como parte de esta nueva era. Bueno, no sé cómo llamarle, pero sí se me hace muy importante esto que está sucediendo en el DF, porque es así como nuestra acta de nacimiento. Así es. Entonces ahí podemos plasmar, podemos participar de una manera pues muy interesante porque va a ser histórico, así como lo mencionaste. Esta parte que dices es medular, y yo cerraría mi participación con eso. La participación ciudadana ligado a este proceso, esta parte de la responsabilidad, ese concepto que cale muy hondo en nuestros televidentes, no hay otra manera de poder cambiar las cosas en este país si no es con la participación y sobre todo con el fortalecimiento de nuestras instituciones. Si no participamos, no podemos fortalecer nuestras instituciones, y es importantísimo que lo hagamos. Sí, yo creo que es trabajo en equipo. Así es. De allá para acá y de aquí para allá. Y si no vemos por los demás, también nadie más va a ver por nosotros. Y entonces necesitamos esa parte esa guía de esa nueva constitución, ¿cierto? Sin duda. Yo creo que es la oportunidad máxima que se nos atravesó. Volverá a tocar, ¿no? Entonces sí, hay que aprovecharla, sin duda. Sí, pues tenemos esa gran oportunidad. ¿Cuándo son las votaciones? 5 de junio. 5 de junio. No te la pierdas, de verdad, ejerce tu voto y hay que participar, hay que construir y hay que crecer y enaltecer nuestra Ciudad de México, que ya tenemos nuestro nombre, recuperamos el nombre. Así es. Ciudad de México. Bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias, José Carlos, por estar aquí. Gracias, licenciado Arturo Becerra, que son grandes ciudadanos, de verdad, impresionantes seres humanos. Por eso están aquí, son mis invitados. Me engalanaron esta tarde. Y bueno, no se te olvide, construyamos una mejor ciudad para todos.